Hola, buen día. Mi nombre es Doris Ivonne Murillo López. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia de la sede Centro Oriente de Cúcuta. Estoy realizando esta entrevista sobre el rol del educador infantil y su quehacer docente. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Ruby Tatiana Uribe Ramírez. Soy docente de básica primaria, normalista superior, licenciada en ciencias sociales y magíster en TIC en educación. Actualmente laboro en la institución educativa Nuestra Señora de Belén con la Secretaría de Educación del municipio de Cúcuta, norte de Santander. Mi experiencia laboral es de 6 años. He tenido la oportunidad de trabajar con diferentes contextos educativos, iniciando pues con la zona rural. También he trabajado en diferentes municipios, municipios como Villa del Rosario y pues ahora en la ciudad de Cúcuta. Y pues con todo gusto colaborar y participar en la formación de docentes en la educación infantil. Docente Tatiana, en el curso para el cual estoy desarrollando esta entrevista, hemos aprendido que se ha presentado tendencias en la educación infantil, como considerarla solamente un espacio de cuidado, alimentación e higiene, o simplemente como un espacio de preparación para la primaria. ¿Cuál es su opinión frente a esto y cómo se han reflejado o se reflejan estas tendencias en su trabajo como educador infantil? Bueno, primero que todo hay que considerar que la educación infantil es la base de todo proceso de escolarización y también del proceso de formación que se da con esa transición de familia a escuela. No solamente es un espacio para el cuidado, para la recreación y el compartir entre los niños, porque es que la escuela fundamenta en la primera etapa, lo que es la parte de educación infantil, que el estudiante encuentre esa transición y el aprender a compartir y a convivir con los demás. Cuando el estudiante ingresa a los primeros años, que este año ya contamos con jardín, el estudiante lo que hace es que aprende normas básicas que se trabajan en la escuela, aprende a jugar, a desarrollarse con las habilidades necesarias para poder iniciar una etapa de escolarización. Y de esta manera no es solamente se referirse a la parte del cuidado, sino que el estudiante está preparándose para adquirir los conocimientos necesarios y las habilidades que le permitirán poder fundamentar lo que es la parte de los grados que siguen después del jardín. Entonces, más que, más que cuidado de alimentación de niños, es un proceso de adaptación y de transición para que se pueda adaptar en el entorno escolar. Muy bien, docente Tatiana, muchas gracias. Como siguiente pregunta, ¿cómo asume usted desde su rol como educador infantil el desarrollo integral de los niños y niñas desde una atención diferencial y su condición como sujeto de derecho? Bueno, los estudiantes en la etapa infantil requieren de mayor atención porque están en ese proceso de adaptación, de conocer el contexto escolar. Por lo tanto, en los estudiantes no solamente se generaliza el proceso de aprendizaje, sino que también el conocimiento de pautas, de normas, de cómo se debe trabajar en la escuela, cómo se deben seguir las indicaciones, empezar a practicar valores y hábitos que se debieron aprender en el hogar, pero que se refuerzan en entornos prácticos como lo son en la escuela. Entonces, desde su condición como sujeto de derecho, los estudiantes en la etapa infantil están recibiendo el derecho a la educación, el derecho a la recreación, a vivir en un entorno seguro, porque la escuela es un segundo hogar para ellos, un entorno que les refleja cuidados, atención necesaria y todo para su proceso de mejoramiento constante. Y también porque hace parte de su crecimiento personal el hecho de que empiece a convivir, empiece a desarrollar habilidades y se desenvuelva en un entorno escolar. Muy bien. Muy bien, docente Tatiana, muchas gracias por su aporte. Como tercera pregunta, ¿qué opina usted sobre las categorías que se han venido trazando a lo largo del tiempo y las concepciones de los diferentes postulados sobre niño, niña, infancia, niñez e infancias? E infancias. Bueno, a lo largo del tiempo se han cambiado estas concepciones
porque se han logrado procesos de investigación que nos han llevado a conocer nuevas teorías, nuevos postulados sobre lo que es la educación infantil, y de que la educación infantil no solamente corresponde a lo que se conocía como la etapa de transición, sino que comprende desde jardín hasta ciertos grados de básica primaria, donde el estudiante pues logra desarrollarse porque aprende pautas, aprende indicaciones, se desenvuelve en un entorno escolar, empieza con todo lo que son presaberes en las materias básicas o fundamentales y logra desarrollar lo que es el proceso lectoescritor y de habilidades matemáticas que fundamentan su pensamiento crítico. Entonces, por eso las concepciones han cambiado, porque se ha venido investigando en que el niño no solamente se desarrolla en ciertos años, sino que tiene unos lapsos, unas etapas que hacen de que él pueda desarrollar las habilidades necesarias y llegue a un punto en el que ya se sienta preparado porque tiene todo lo necesario para continuar con todo su proceso escolar. Por eso es que se da tiempo para que un estudiante aprenda a leer y a escribir, porque tiene varios años para lograr dominar esa habilidad. Entonces, por lo tanto, pues las condiciones van cambiando a lo largo de los años porque se modernizan los conceptos de educación y siempre hay una teoría que lo respalde, porque se han hecho investigaciones en la parte de la educación infantil, que ya ahorita es como el centro de atención para muchos proyectos del Ministerio de Educación. Muy bien, docente Tatiana, estoy muy de acuerdo con su respuesta. Para esta cuarta pregunta, en el programa de licenciatura en Educación Infantil de la UNAL, le apostamos al concepto infancias, toda vez que se reconocen posibilidades diversas de ser niño y niña en el mundo, y en esa medida se plantea como centro el proceso formativo de nuestro programa, la necesidad de comprenderlas, potenciarlas y hacerlas sujeto de trabajo académico, pedagógico y educativo en función del mejoramiento de sus condiciones de vida. ¿Cómo cree usted que esta apuesta a la atención integral y el enfoque diferencial para trabajar con esa diversidad infantil? Trabajar con esa diversidad infantil. Bueno, este año se realizó un proyecto piloto en el cual la educación infantil trabaja con las actividades rectoras, es decir, con los diferentes pensamientos que ya no se conocen como dimensiones en la parte del preescolar, sino como actividades rectoras, donde se da la atención a esa población que es diferente, que necesita de condiciones necesarias para que no solamente el aprendizaje llegue de una manera, sino que se le posibiliten las diferentes opciones de aprender de acuerdo a sus estilos de aprendizaje, a sus ritmos, a sus intereses y necesidades. Por lo tanto, pues las actividades rectoras, que son el punto central de un proyecto del Ministerio de Educación, permite atender esa diversidad infantil desde actividades innovadoras, aprendizaje significativo y aprendizaje para la vida, porque se está involucrando al estudiante en las diferentes áreas como las ciencias, la lectura, las prematemáticas, el desarrollo de su conocimiento del cuerpo, de movimientos y formación preescolar para que el estudiante aprenda, se divierta y pueda tener las habilidades necesarias para continuar con su proceso escolar. Para esta quinta pregunta, desde su experiencia docente y su formación académica, ¿considera que tiene las bases pedagógicas y herramientas necesarias para trabajar en contextos educativos inclusivos e interculturales y donde se integre la perspectiva de género? ¿Por qué? Inclusivos e interculturales y donde se integre la perspectiva de género. ¿Por qué? Bueno, desde mi formación pedagógica como normalista superior, tuve la oportunidad de conocer diversos sistemas de aprendizaje y cursos que me permitieron adquirir las habilidades para trabajar en la educación inclusiva, porque hay estudiantes que requieren de las adaptaciones como el PIAR y el TUA, porque dentro de las barreras de aprendizaje que se presentan en la educación inclusiva, requieren de que el maestro, más allá de que sea un apoyo en el aula,
esté enterado de las nuevas tendencias escolares, también de las adaptaciones que se tienen que hacer cuando un estudiante lo requiere. Por lo tanto, pues el conocimiento en la parte inclusiva me siento preparada, también en contextos interculturales, que he tenido la experiencia de ser docente en la zona rural, donde no solamente se trabaja como el sistema de escolarización que conocemos en la ciudad, porque en la ruralidad se trabaja la escuela nueva y eso hace parte de conocer diferentes culturas, de tener un contraste de lo que se trabaja en el campo y en la ciudad. Y donde la perspectiva de género pues toma valor porque se resalta de que hay diferentes costumbres tanto en la ciudad como en el campo y que se visualizan desde la perspectiva y el rol que tiene el docente y los estudiantes, además de los núcleos familiares que pues están más centrados en el valor de la educación en el campo y en el respeto hacia el sistema educativo. Muy bien, muchas gracias, docente Tatiana. Para esta sexta pregunta, ¿cómo trabaja usted con la diversidad de los niños, individual, cultural, social, étnica, de género, de capacidades o discapacidades en su trabajo? O discapacidades en su trabajo. Bueno, en la parte aquí de la ciudad, cuando un estudiante necesita de adaptaciones, se recurre a lo que es el PIAR. Cuando un estudiante ya está diagnosticado, se encuentra en el CISMAT y en la plataforma de la institución. O si un estudiante requiere adaptaciones en los estilos de aprendizaje o la metodología, también se recurre al DUA. Por lo tanto, se trabaja de forma individual atendiendo a las necesidades, realizando pequeñas adaptaciones que le permitan al estudiante lograr su objetivo de aprendizaje o lo que uno se propone como docente para que el estudiante aprenda y se puedan atender sus capacidades o de pronto a veces situaciones de atención, de concentración que se pueden mejorar cuando se hacen las adaptaciones necesarias en las planeaciones, en el desarrollo de guías o en la metodología de trabajo. Muy bien. Para esta séptima pregunta, ¿considera que su formación o estudios realizados le brindaron todos los elementos necesarios para desarrollarse adecuadamente como educador infantil, incluyendo las tecnologías de la información y la comunicación? ¿Por qué? Bueno, como educadora infantil y hace poco que obtuve el título de Magíster en Tecnologías de la Educación, uno se da cuenta que con el pasar de los años es importante que las TIC estén inmersas en el proceso educativo porque son parte de la realidad de los estudiantes en muchas familias y son el componente o punto de atención central de muchas familias que ya tienen acceso a Internet, que a un estudiante se le facilita manejar un celular porque hace parte de su vivir cotidiano. Entonces, incluir las TIC en el proceso de aprendizaje es un recurso innovador, un recurso educativo digital que se le puede sacar mucho provecho cuando se sabe manejar y se cuentan con los recursos para trabajar con los estudiantes. Además de que en la web se encuentran múltiples actividades para que los estudiantes realicen un proceso de retroalimentación en los procesos educativos y que también pues se consiguen actividades llamativas para los niños, sobre todo en la etapa infantil, que se necesita de tanto color, de tanta imagen, tanto recurso visual, auditivo, kinestésico, que hace que el aprendizaje esté para la vida porque llega al punto de atención máximo de los estudiantes y para ellos es algo significativo. Sus acciones generan. Pregunta, ¿cuáles son las mayores satisfacciones y a la vez los mayores desafíos o dificultades a los que ha enfrentado como educador infantil y por qué? Como educador infantil. Bueno, los mayores desafíos o dificultades a veces es como estar uno a la expectativa de las nuevas formas de aprendizaje,
Cuando tuve la oportunidad de trabajar con zona rural, fue pues un reto para mí porque pues había conocido toda la parte del trabajo de escuela nueva, pero en la universidad. Y cuando pues uno lo trabaja en la universidad con prácticas de pronto no tan arraigadas a zonas que de verdad son muy retiradas de la ciudad y donde el modelo de aprendizaje se vive totalmente la escuela nueva y el desarrollo de un trabajo con diferentes grados en la misma aula es complicado. Y también cuando uno trabaja en la etapa infantil, tener preescolar, primero y segundo es un desafío grande. Y más porque pues se tiene que atender a todos los estudiantes de diferentes edades, pero gracias a que existe un método de aprendizaje y un enfoque que se trabaja en la escuela nueva y que ya el Ministerio de Educación ha venido trabajando durante años con lo que son las cartillas y los módulos de aprendizaje para que el docente pueda dar atención a todas las necesidades de los estudiantes en lo que es las aulas multigrado. Y pues la satisfacción más grande es cuando uno trabaja con grado primero y logra que el estudiante esté dando esos primeros avances en lectura y escritura, porque pues para uno como docente este proceso requiere de mucho trabajo, de mucha constancia y de que la familia también refuerce todo lo que uno trabaja en la escuela. Y cuando el estudiante empieza a desarrollar ese proceso, pues es realmente bastante satisfactorio para uno como docente. Sí, muy bien, docente Tatiana, estoy muy de acuerdo con su respuesta sobre que los padres también son un pilar importante para el refuerzo en el avance, ¿sí? Muchísimas gracias. Para esta 10ª pregunta, ¿aplica la investigación en su trabajo? Y si lo hace, ¿cómo lo hace? Docente Tatiana. ¿Cómo lo hace? Yo aplico la investigación en mi trabajo porque pues soy una docente que está en constante preparación. También pues estoy en el proceso de seguir creciendo como profesional y pues en todo proceso de educación superior se requiere de la investigación, de analizar problemáticas que son propias de diferentes contextos, porque pues cada escuela tiene sus problemáticas de acuerdo a las familias, al sistema social en el que se encuentra y a los contextos familiares y socioculturales en los que están inmersos los estudiantes. Entonces la investigación es fundamental para poder encontrar una solución a problemáticas y estar en constante actualización con las novedades educativas, los nuevos recursos que están saliendo, también el manejo de la tecnología, de cómo incluirla, de cómo aprender de ella y que le facilite a uno la labor como docente y también el aprendizaje de los estudiantes. Muy bien, muchísimas gracias por esta entrevista, docente Tatiana. Para concluir, a partir de esta conversación podemos deducir o reflexionar sobre cómo la educación infantil requiere una constante actualización y compromiso por parte de los docentes, así como una mirada crítica sobre las metodologías utilizadas y su impacto en el aprendizaje de los niños. Muchísimas gracias por su tiempo y valiosas respuestas.